Efesios 4, versículos 1 al 6. Lo leemos un versículo yo y otro ustedes. Amén. Dice así la palabra del Señor. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. 2. Tres. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. 4. 5. Un Señor, una fe, un bautismo. 6 todos. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Palabra del Señor. Pueden tomar sus asientos, estimados hermanos. Si usted ha revisado y ha leído esta epístola, es una epístola muy importante para la edificación y la identidad que debemos tener como hijos de Dios. Este capítulo 4 nos habla o hace hincapié el apóstol Pablo a la unidad. Una unidad que brota de la vida espiritual, de la vida en relación que usted y yo tenemos con Dios a través de su Espíritu. Es una unidad que no brota de una persona, de un grupo de personas, sino es producido por el Espíritu Santo de Dios, que el apóstol Pablo en estos versículos lo va a resaltar, esa unidad que debemos tener en el Espíritu y también como iglesia, como comunidad de creyentes. Amén. Además, Pablo en este capítulo nos insta a que busquemos y trabajemos por la unidad de la iglesia. Amén. Si usted va a ver este capítulo quizás después de esta predicación, el apóstol Pablo incita y nos dice que crezcamos siendo nutridos para edificarnos en una unidad entre su hermano y usted, para que alcancemos el crecimiento y la madurez y lleguemos a la estatura del Hijo de Dios. Gracias, hermana. Del Hijo de Dios. Entonces, este capítulo es interesante, que el crecimiento espiritual que usted y yo tengamos no es que usted vaya creciendo solo, sino lo tiene que ser en unidad, como cuerpo, como miembros los unos de los otros. Si usted no crece es porque algo está pasando. Es como que el muchacho cuando no se nutre bien, no come bien, no alcanza quizá la estatura ideal y la fuerza necesaria. La iglesia nos dice, o el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo en este capítulo nos dice que nuestro crecimiento, nuestra madurez y nuestra edificación es que lo vamos a hacer todos juntos, unidos, usted y yo y toda la iglesia en conjunto, para que usted alcance el crecimiento y sea edificado en el amor del Señor. Amén. Bajo esa consideración, yo quisiera compartir en esta mañana el tema buscando la unidad con diligencia. Amén. ¿Tenemos que buscar la unidad? Sí. ¿Tenemos que trabajar por ello? También. Amén. Así que su hermano y usted y todos juntos tenemos que trabajar por la unidad espiritual del cuerpo de Cristo. Primero, la búsqueda de la unidad con diligencia es una responsabilidad. Usted y yo somos responsables de trabajar diligentemente por la unidad. Amén. Dígale ahí a su hermano, trabajemos juntos. Y tenemos que trabajar juntos, no separados, hermanos, sino juntos. Amén. Estos días, ¿verdad?, nos hemos movilizado por acá, por allá, porque es un trabajo de alcanzar a muchas más personas a que conozcan al Señor, ¿verdad? Y el apóstol Pablo entonces está diciendo que la búsqueda de la unidad con diligencia es una responsabilidad que cada creyente lo debe asumir. Amén. Si bien el Espíritu Santo nos guía, nos incita, pero usted y yo tenemos que trabajar por la unidad del cuerpo de Cristo. El versículo 1, si usted va ahí a mirar ya la Biblia y si usted tiene... ¿Cuántos han traído su Biblia en esta mañana?
Amén. Los que no, ayúdele por favor, ahí comparta la Biblia, quizá viene por primera vez, entonces comparta la Biblia. Si es un hermano olvidadizo, ya tiene problemas, ¿no? Porque sería como Santiago, ¿no? Que dice que no debemos ser oidores olvidadizos, sino hacedores. Así que si usted tiene la Biblia, vaya conmigo entonces a Efesios 4:1, dice así, lo voy a leer. Yo pues preso en el Señor. El apóstol Pablo comienza con esta expresión y nos va a invitar a seguir. Él está diciendo aquí, yo pues preso en el Señor. Y este versículo, en esta palabra que dice el apóstol Pablo, yo preso en el Señor, mejor dicho, preso en Cristo. El apóstol Pablo aquí nos dice que él ha sido fiel al Señor, que su vida ha sido entregada al Señor, que él ha trabajado fielmente por la obra del Señor y se ha mantenido en esa unidad del cuerpo del Señor, aún preso, ¿sí? Aún vituperiado por el evangelio del Señor. Él dice que mantiene fielmente su convicción de edificar el cuerpo de Cristo. Las circunstancias que Pablo pasa no limita a que incite e invite a la iglesia también a trabajar por la unidad del cuerpo. El apóstol Pablo ahí nomás dice, yo pues preso en el Señor, dice el apóstol. ¿Y por qué Pablo invita? ¿Por qué? Porque en los primeros 3 capítulos de esta carta el apóstol Pablo va a decir a un preso, en el capítulo 1 va a decir que Dios tiene bendiciones espirituales para su iglesia. O en otras palabras, que Dios nos ha bendecido a usted y a mí en lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Cómo anima Pablo a la iglesia estando aún preso? Y dice, yo preso en el Señor. Nadie de nosotros está preso. Él estaba en la cárcel. Nosotros estamos libres para predicar, extender el evangelio, para motivarnos a unirnos y movilizarnos y predicar el evangelio del Señor. El apóstol Pablo entonces eso va a decir, yo preso en el Señor, y nos va a recordar que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Pero en el capítulo 2 de esta carta, el apóstol también nos dice cuál es nuestra naturaleza, y él va a decir que somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús, amén, y que estamos sentados juntos con Cristo en lugares celestiales. Mire que nuestra vida de unidad, hermanos, se refleja en que usted y yo gozamos de la naturaleza de Dios. Somos hechos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Usted y yo hemos sido diseñados nuevamente en Dios a través de Cristo. Amén. Por eso que el apóstol Pablo primero comienza diciendo, yo pues preso en el Señor. Y claro, ¿por qué? Porque él está preso por las circunstancias del evangelio, pero aún así escribe esta carta incitándonos y motivándonos a decir que somos bendecidos en Cristo Jesús y somos hechura de Dios. Y en el capítulo 3 el apóstol Pablo hace una oración por la iglesia para que conozcan la profundidad de ¿quién? De Dios. Mire que en esa vida de unidad usted y yo tenemos que saber que somos bendecidos con toda bendición espiritual. ¿Por qué Dios no nos bendijo con cosas naturales o terrenales? ¿Por qué Dios o el apóstol Pablo nos dice que Dios nos ha bendecido con toda bendición material? ¿Usted y yo tenemos necesidades? Sí, de vestir, comer, de beber. Pero cuando usted lee esta carta dice que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Es que Pablo está trayendo a memoria a la iglesia, a usted también, que usted es nacido de Dios. Y todo aquel que es nacido de Dios va a trabajar por esa vida espiritual. Amén. El apóstol Pablo nos hace un llamado entonces a que usted y yo vivamos distintos y contrarios al mundo pecaminoso. Porque si usted está bendecido con toda bendición espiritual, usted es hechura de Dios, y la oración de Pablo es para que usted conozca profundamente de Dios. Es que el anhelo del hermano, el anhelo de usted y mi anhelo es que todos conozcamos al Señor de esa manera. Amén. Y ahí tenemos entonces ¿qué? Trabajar. El apóstol entonces está diciendo que usted y yo tenemos que alcanzar esa plenitud del conocimiento en nuestra vida de cotidianidad como creyentes. Filipenses 1:21 dice el apóstol en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia.
Todos nosotros tenemos que anhelar en esa vida de unidad, vivir en Cristo, porque Cristo es nuestra ganancia, estimados hermanos. Cristo es todo para nosotros. Y nosotros en este mes tenemos el mes de Dios o Jehová es mi sanador. Mire que si nuestra vida o nuestro vivir está en Cristo y el morir es ganancia, entonces debemos trabajar para que todos tengamos el mismo sentir, todos tengamos esa unidad en el Espíritu, para que usted incite a otros a vivir en Cristo, y también entendiendo que si morimos también es una ganancia si lo hacemos en el Señor. Amén. Entonces el apóstol Pablo comienza diciendo que la búsqueda de la unidad con diligencia es responsabilidad y nos invita a que nosotros permanezcamos en ello. Pero también el versículo 1, el apóstol Pablo dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis, ¿qué dice? ¿Cómo es digno de la vocación con que fuisteis llamados? ¿Para qué usted fue llamado? ¿Para qué nosotros fuimos llamados? No solamente para escuchar un domingo como este el sermón, que ayuda mucho, que nos fortalece, que nos desafía. Pero el apóstol Pablo está diciendo que el preso en el Señor también nos ruega que andemos como es digno de la vocación, como fuimos, dice, llamados. El apóstol Pablo nos habla aquí que Dios ha cambiado totalmente nuestra vida. Amén. Porque en el capítulo 2 dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y Dios nos llamó ¿para qué? Para que fuésemos en Él hechura de Cristo. Tu vocación y mi vocación, hermanos, no es que ya andes en la vida pecaminosa, sino que entendamos que hemos sido llamados para estar en lugares celestiales juntos con Cristo, porque Dios nos diseñó nuevamente a su imagen y semejanza en Cristo Jesús. Tu vocación a la que fuiste llamado es parecerte a Cristo en una vida de santidad constantemente y permanente. Y el apóstol Pablo pone en relevancia esto. Tenemos que verlo a la luz del capítulo 2 y 3 que Pablo está hablando aquí, que tú y yo fuimos llamados a esa vida vocacional de vivir en santidad. El capítulo 1 de Efesios va a decir que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales y que nos escogió antes, ¿sí? Antes nos escogió para que fuésemos santos, sin mancha, delante de Él. Mira qué tremenda vocación. Es decir, que tu vida ya no debe enredarse o contaminarse con el pecado, porque tú fuiste rescatado para una vida distinta. Debemos entender que tenemos una vocación digna, ¿sí? Que Dios nos ha llamado a vivir en una vida de santidad. Fuimos elegidos, hermanos, para esparcir la imagen de Dios en esta tierra. Efesios 2:10, mire lo que dice. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para malas obras, para buenas obras. Tu vocación es que has sido llamado en Cristo Jesús para buenas obras. Es decir, tienes que obrar en justicia, tienes que obrar en el amor ágape de Dios, tienes que obrar en una paciencia que viene de arriba, tienes que obrar en una vida de mansedumbre, tienes que obrar en una vida de ese propósito divino que tiene que ver con la bondad de Dios impregnada en nuestro corazón, en nuestras vidas. Amén. Entonces el apóstol Pablo está diciendo que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que usted y yo anduviésemos en ellas. Por lo tanto, usted debe ser fiel, viviendo una vida digna en relación al Padre, al Hijo y al Espíritu, porque usted está vinculado a una vida de una naturaleza santa. Y el apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 1, versículo 16, dice que debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir. Y entonces Pablo dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego, os suplico que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados.
Es interesante porque el apóstol Pablo entonces nos está haciendo pensar que nuestra vida es, hermanos, una vida de santidad. Versículo 4 del capítulo 1 de Efesios dice: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. No solamente eres salvo de esta perversa generación, sino también tu salvación implica una vida de santidad, porque fuiste escogido para eso, hermanos, que vivas una vida de santidad. Y por eso Pablo dice: os ruego que andéis como es digno de vuestra vocación, como fuisteis también llamados. Mire lo que dice Filipenses 1:27. Dice: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que os sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Amén. Tu vida y mi vida entonces debe estar firme en el evangelio del Señor, viviendo una vida de unidad en una vida de santidad. Amén. A su nombre. Gloria a Dios. Segundo, la búsqueda de la unidad con diligencia es manifestar el carácter de Cristo. El versículo 2 dice lo siguiente: con toda humildad y mansedumbre. Entonces, si usted busca la unidad con diligencia, debe manifestar el carácter de Cristo, que aquí el apóstol Pablo pone dos virtudes: mansedumbre y ¿qué más? O humildad y mansedumbre. Amén. Humildad y mansedumbre. La humildad que habla Pablo aquí no es eso que nosotros conocemos, ¿no? Lo relacionamos la humildad con pobreza o con escasez. Aquí no, aquí tiene que ver esa humildad y mansedumbre con el carácter de Dios, con el carácter de Cristo. El Señor dice en los evangelios: sean mansos y humildes de corazón. Y es una virtud que tenemos que alcanzarlo en una vida de unidad. Por eso que el autor de Hebreos en el capítulo 10 dice que no debemos dejar de congregarnos, como algunos tienen. ¿Por qué razón no debemos dejar de congregarnos? Porque el autor de Hebreos también está diciendo que ahí nos estimulamos al amor y a las buenas obras. Y el apóstol Pablo entonces acá, en esa búsqueda de la unidad con diligencia, nos dice que debemos manifestar el carácter divino, siendo humildes. Pablo resalta entonces las virtudes de Cristo. Y estas virtudes deben ser parte de la vida del creyente, porque nos traen una bendición espiritual, hermanos. ¿Y por qué? ¿Por qué Pablo dice que estas virtudes deben ser parte de nosotros? Porque usted y yo estamos en lugares celestiales. ¿Amén? Estamos en lugares celestiales. Entonces tu vida y mi vida debe reflejar la naturaleza de Cristo. Porque tú y yo estamos sentados en lugares celestiales junto con Cristo. ¿Amén? Si usted y yo comprendemos lo que está diciendo Pablo, entonces mi vida está en relación de una vida espiritual conectada permanentemente, por decirlo así, para que en esta vida cotidiana, terrenal, mundana, usted exprese, refleje la humildad de Cristo y la mansedumbre de Cristo en todas las áreas de su vida. Amén. Y por eso el mundo nos conocerá que somos de Él. Entonces la gente también nos dirá que somos de Cristo. Y el apóstol entonces está diciendo que esta humildad y esta mansedumbre tenemos nosotros que abrazarla, porque es el carácter de Dios reflejado en nuestras vidas. Filipenses 2 del 1 al 4. Mire cómo se refleja esta vida. Dice Filipenses 2 del 1 al 4. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo Jesús, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad, ¿qué dice? Mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa.
Mire que la expresión de Pablo a los filipenses le está diciendo en esa vida de humildad y de mansedumbre que sientan lo mismo, que tengan el mismo amor, que tengan un afecto entrañable, un afecto de misericordia, hermanos. Es lo que poco vemos en este mundo en el cual nosotros vivimos. La gente se atropella, la gente se violenta, la gente destruye al prójimo, hay una injusticia enorme, ¿verdad? Pero Dios nos manda a vivir de acuerdo a su mansedumbre y a su humildad para expresar lo que Pablo le está diciendo a nuestros hermanos de los filipenses. Y ahí Pablo hace también una recomendación, porque si usted vive en una vida de mansedumbre, de humildad, entonces Pablo también recomienda lo siguiente. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno, a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los otros. Entonces Pablo, en esta vida de humildad que les dice a los efesios, dice, con toda humildad y mansedumbre. ¿Por qué razón Pablo dice con toda humildad y mansedumbre? Hay una razón importante ahí en el versículo, porque si no hay humildad y no hay mansedumbre, ¿cómo nos soportamos los unos a los otros? ¿Cómo? Porque si no hay esa humildad y mansedumbre, lo más probable es que haya violencia, ¿verdad? Incomprensión, se altera el orden de nuestra vida. Y por eso estamos en una sociedad que, como no hay ese carácter, esa virtud de Dios en su vida y esa mansedumbre de Dios, entonces no se puede vivir en armonía. La virtud de Dios, que es la humildad y la mansedumbre, nos lleva a nosotros a vivir en armonía. Y usted dirá, ¿cómo es eso? En los versículos del 15 al 16 de este mismo capítulo hace el énfasis el apóstol Pablo de cómo se llega a vivir en armonía, ¿sí?, teniendo la humildad y la mansedumbre. Entonces, estimados hermanos, Pablo entonces nos recomienda que esta virtud de Dios, que es la humildad y la mansedumbre, debe estar en nuestras vidas y lo debemos manifestar con un propósito: para soportarnos con paciencia los unos a los otros. El versículo 2 dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros. ¿Por qué debemos soportarnos los unos a los otros? ¿Cuál es la razón que usted debe soportar a su hermano? No está diciendo que soporte su pecado, su malcriadez, sino tenemos que soportarnos. ¿Cuál es la razón que el apóstol Pablo nos dice que nos soportemos unos con paciencia los unos a los otros? Por si acaso, dígale al hermano de ahí, ¿tienes paciencia? ¿Me puedes soportar un poquito? ¿No? Sí. Dijimos que la humildad y la mansedumbre cumple un propósito. ¿Cuál es ese propósito? De soportarnos unos a otros. ¿Ya? De soportarnos unos a otros. Pero, ¿por qué debemos soportarnos unos a otros? ¿Cuál es la razón? Obviamente por amor, pero cuando usted comienza a leer y al terminar este capítulo, Pablo dice lo siguiente en el versículo 13 de este mismo capítulo, dice, o desde del 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. El 16, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Cuál es la razón de soportarnos con paciencia los unos a los otros? Para crecer, porque somos cuerpo, porque somos miembros. Amén. Tú y yo somos miembros los unos de los otros y tenemos que tenernos paciencia. Porque, como dice el apóstol Pablo en Romanos, dice, no todos son ojo, tampoco todos son oreja.
Nos complementamos en ese cuerpo de Cristo y el apóstol Pablo dice humildad, mansedumbre para soportarnos con paciencia los unos a los otros, para que con esas virtudes podamos crecer, vincularnos, nutrirnos y todos lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios. Amén. ¿Sí se puede? Sí se puede. ¿Cómo? A través de una vida de unidad espiritual, que todos podamos crecer y llegar a la estatura de Cristo Jesús. ¿A su nombre? Aleluya. Miren lo que dice Romanos 12, 18 al 19. Dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque Cristo está, mía la venganza, yo pagaré. Amén. Mire lo que el apóstol Pablo nos llama a vivir en esa vida de unidad, que también nosotros, en cuanto dependa, estar en paz con todos. Amén. En los primeros 4 siglos o 5 siglos, este asunto de soportarnos con paciencia los unos a los otros era, digamos, parte cotidiana del creyente. ¿Y por qué? Porque enfrentaban situaciones difíciles. Eran perseguidos, incluso eran maltratados por causa del Señor, y soportaban con paciencia las pruebas y se animaban los unos a los otros. Hoy no pasa eso, ¿verdad? Nadie ha venido hoy día flagelado, turbado por causa del Señor. Pero ¿dónde se aprende la paciencia? En las tribulaciones, ¿verdad? Santiago dice eso. Cuando usted no pasa tribulaciones, entonces no es ejercitado en soportarnos y también en la paciencia. Y el apóstol Pablo entonces está diciendo, con toda humildad y mansedumbre, soportaos con paciencia los unos a los otros, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Tú no fuiste creado por el diablo. Si tú y yo hubiésemos sido creados por el diablo, entonces son hijos del diablo, y los hijos del diablo son mentirosos como él ha sido, y es homicida desde el principio. Pero tú y yo hemos sido diseñados en Dios, en Cristo, para que tú y yo trabajemos en una perfecta unidad. Amén. Entonces tenemos que soportarnos, corrigiéndonos, exhortándonos y enseñándonos los unos a los otros. Primera de Tesalonicenses 5, 14 al 15, dice el apóstol también a esta iglesia: también os ruego, hermanos, que os amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con... ¿Tenemos que animarnos? Sí. ¿Quién en esta semana estuvo desanimado? Gloria a Dios, hermano. Jonathan, gracias. Emanuel, los adolescentes, gloria a Dios. Los demás... No, pues qué bueno, sí, está bien. ¿Porque un adolescente se puede desanimar? Seguramente que sí. Pero qué bueno que seguramente alguien le alentó, alguien le motivó. Y aquí el apóstol Pablo le está diciendo a los tesalonicenses que amonestéis o exhortéis a los ociosos, ¿no? Porque ahora uno puede asociarlo quizá con aquella gente que no trabaja, que no le gusta trabajar. Bueno, pero cuando usted lee la segunda carta del apóstol Pedro, el capítulo 1, ya a partir del versículo 7 hacia adelante, nos habla de que debemos añadir a nuestra fe virtud, y a nuestra virtud conocimiento, y a nuestro conocimiento dominio propio. Y el texto va diciendo, si estas cosas no están en ustedes, están ciegos y ociosos en cuanto a la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. Si usted no tiene las virtudes de Dios en su vida, y si no están, digamos, vamos a decirlo así, activas, entonces usted o yo nos vamos a volver ociosos y vamos a ser gente problemática. Pero si las virtudes de Dios están en su vida, entonces usted va a animar, va a fortalecer, va a corregir, va a exhortar. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Para que nadie se quede y todos puedan crecer a la estatura de nuestro
Señor. Entonces el apóstol Pablo dice, con toda humildad y mansedumbre, soportados con paciencia los unos a los otros en amor. Amor, en amor. Entonces, el esfuerzo que el apóstol Pablo demanda aquí es que usted y yo tengamos una vida de humildad y de mansedumbre para que todos podamos soportarnos en amor. Pero también el apóstol Pablo dice que esa vida que demanda unidad diligente para manifestar el carácter de Cristo tiene que ver con esforzarnos en guardar la unidad espiritual. Versículo 3 dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ser prontos. Si usted y yo gozamos de las virtudes de Dios, entonces vamos a estar dispuestos, amén, dispuestos ¿a qué? A trabajar por la unidad del Espíritu en la iglesia. Amén. Porque si usted no tiene las virtudes de Dios, va a ser imposible. ¿Cómo aquel que no tiene las virtudes de Dios? Entonces es una persona que no ha cambiado su manera de vivir, por lo tanto se entiende que no ha sido rescatado de su mala o de su pasada vida. Todo aquel que es redimido por la sangre de Cristo en la obra que hizo Cristo en la cruz es que se convierte en nueva criatura y goza de la naturaleza de Dios, para que entienda entonces que se tiene que trabajar por la unidad espiritual, porque usted y yo somos miembros del cuerpo de Cristo. Amén, los unos de los otros. Entonces el apóstol Pablo está diciendo que debemos estar solícitos, prontos para trabajar por la unidad del Espíritu en el vínculo ¿de qué? De la paz. Amén. Entonces nuestro deber como hermanos y como iglesia es mantener la unidad, hermanos, en el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque usted y yo hemos sido justificados. Romanos 5.1 dice lo siguiente. Romanos 5.1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si usted ha sido justificado y reconciliado con Dios, entonces usted tiene que trabajar por la unidad espiritual. Estamos unidos y ligados a Cristo para que usted y yo trabajemos, hermanos, por la unidad espiritual. Amén. Gálatas en el capítulo 2, versículo 20 dice lo siguiente. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, usted y yo tenemos que trabajar por la unidad espiritual de la iglesia. Amén. Su hermano, sea un joven, un niño, un adulto, todos debemos trabajar por la unidad de la iglesia. Amén. No nos debemos estar quejando porque tenemos que ayudarnos los unos a los otros. Amén. Si usted tiene un hijo en casa, ¿verdad? Y está pasando circunstancias como padre, ¿qué hace? Le va a animar, le va a exhortar a que éste se reincorpore, que camine, que no se quede. Entonces Dios nos invita a que en esa prontitud por guardar la unidad del Espíritu, usted también anime a su hermano o a su hermana. Amén. Somos jóvenes, somos adolescentes, hay gente adulta, hay matrimonios en la cual usted tiene que animar y fortalecerlos con toda prontitud. Usted y yo, entonces, en la búsqueda de la unidad espiritual, debe ser usted diligente. Amén. Porque normalmente uno puede decir, no, que se vayan. Bueno, puede ser, pero ore para que Dios le hable, para que Dios le toque. Amén. Usted y yo tenemos que trabajar, como dice el apóstol Pablo, por la unidad de la iglesia del Señor. Tercero, usted debe buscar la unidad con diligencia a través de una firme dedicación. Y está en el versículo 4. ¿Y por qué con una firme dedicación? Porque somos un cuerpo, porque dice ahí la Escritura, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu. Hermanos, por medio de la fe en Cristo tenemos un solo sentir. Amén. Usted y yo somos un cuerpo, no somos dos cuerpos, somos un cuerpo. Amén. Tu hermano, tu hermana, somos un cuerpo. Amén.
Así que si por ahí alguien no te cae bien, debes pensar que es miembro del cuerpo de Cristo. Amén. Y si no te cae bien, entonces hoy debes comenzar a amar a ese miembro que conforma el cuerpo de Cristo. Es difícil quizás, sí, porque nosotros tenemos diferentes caracteres, ¿verdad? Y que es un poco complicado. Y quizá uno puede estar orando en vez que se complemente y se vincule, y que quizá por ahí el hermano es bien complicado, quizás su oración es: Señor, no sé si tú te lo llevas porque yo no soporto estar con él. Pero la Biblia dice que nos soportemos unos a otros, porque tú y yo tenemos el Espíritu de Dios en nuestras vidas, porque nos hemos convertido en el templo de Él. Amén. Por lo tanto, somos un cuerpo. Todos los creyentes redimidos conforman el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, estamos llamados a que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios. Debemos seguir la verdad en amor para que cada uno reciba su crecimiento para ser edificado en amor. Y ese es el propósito de Dios. Amén. Así que ayuda a tu hermano a que ustedes puedan crecer en el conocimiento del Señor. Pero también dice, no solamente somos un cuerpo, tenemos un espíritu. Y usted no tiene el espíritu chocarrero para que esté por ahí con problemas. Usted y yo tenemos el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios, según Juan, nos lleva a toda verdad. No a una verdad natural, sino a una verdad divina que se expresa en este mundo natural. Y por eso que la Escritura dice, tenemos un cuerpo, un espíritu, el Espíritu Santo, con el cual hemos sido sellados. Capítulo 1 de Efesios, vamos rápido, el versículo 13, dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la... No, tú eres sellado. Amén. Con el Espíritu Santo de la promesa. Por eso que si tú eres sellado, el apóstol Pablo recomienda, entonces, piensa en todo lo bueno, en todo lo que es puro, en todo lo que es verdadero. Dice el apóstol, en esto pensad, en esto meditad, reflexionen en ello, porque tenemos, hermanos, un espíritu. El mismo espíritu que está en mí, también está en ti. Y todos aquí como iglesia, y los que creen en el nombre de Jesús, y los que han sido rescatados de su mala manera de vivir, gozan del Espíritu Santo de Dios. Y si gozamos del Espíritu Santo de Dios, entonces ¿por qué no soportarnos los unos a los otros? Porque el hermano no tiene un espíritu contrario que tú. Él tiene el Espíritu Santo, tú también. Tú eres templo del Espíritu Santo. Amén. No creo que tu vida sea templo de la Virgen de Pachacamá o del Cristo Moreno. Tu vida es templo del Espíritu Santo de Dios. Y por eso es que nos vinculamos en ese amor perfecto de Dios. Amén. Tenemos un espíritu, y eso nos hace familia de Dios. Pero también gozamos de características que nos unen. El versículo 5 dice: ¿qué cosa? Un Señor. Amén. Un Señor. ¿Quién es ese Señor? Amén. ¿Quién es ese Señor? Dice, un Señor. Obviamente el Señor Jesucristo, Él es nuestro Señor, porque nos compró y le pertenecemos. Él dio su vida por usted y por mí en el madero, para que usted y yo tenga vida en Él. Entonces, dice, tenemos un Señor. No tenemos dos señores, tenemos un Señor. Mire que el apóstol Pablo dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, un cuerpo, un Espíritu, un Señor. No son dos señores. No servimos a dos señores. Un Señor. Y ese Señor es nuestro Señor Jesucristo. Miren las palabras de nuestro Señor en la cruz. Solamente los voy a mencionar. Primero es que en la cruz del madero, este Señor que nos une a usted y a mí por su sacrificio, en el madero, en la cruz, dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Segundo, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Después dice, hijo, he ahí tu madre, madre ahí tu hijo. Dios siempre busca consolar y proteger
al huérfano o a la viuda. Dice más, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Recitando el Salmo 22, el Señor en la cruz, dice, tengo sed, todo está consumado. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Hermanos, Cristo nuestro Señor, es nuestro dueño, nos ama, nos va a amar porque somos sus hijos y Él nos rescató en esa cruz, en el madero, derramando su sangre para que usted hoy no solamente tenga vida, sino que también trabaje por la unidad del Espíritu. Amén. A su nombre. Gloria a Dios. Tenemos un Señor que expresó su amor por nosotros en la cruz. Y entonces nos demanda el apóstol Pablo, con ese conocimiento que tiene, que usted también trabaje por la unidad espiritual. Pero no solamente tenemos un Señor, tenemos una fe. Dice, un Señor, una fe. Y la fe que usted tiene, hermano, pues no está en el Señor de Muruguay, no está en la Virgen de Cocharcas. La fe que usted y yo tenemos está en Cristo. Y si está en Cristo nuestra fe, Pablo tiene razón que dice él, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. En otras palabras, lo vivo en la fe obediente que Cristo tuvo para con el Padre, que no hizo Cristo su propia voluntad, sino que Cristo siempre hizo la voluntad del Padre. Tenemos una fe obediente que también nos lleva a obedecer al Padre y hacer su voluntad. ¿A su nombre? Porque si su fe es como la de los demonios, entonces usted va a tener una fe simplemente que no cree en las promesas del Señor, que no obedece. Dice, los demonios creen, pero no obedecen. Yo creo que nadie que ha sido redimido por la sangre de Cristo tiene una fe demoníaca. Todo aquel que ha sido redimido por la sangre de Cristo, acá dice, tenemos una fe. Cristo nos enseña a tener una fe obediente y sujeta a la voluntad del Padre. Por eso que el Señor nos dice que sigamos sus pisadas. Amén. Tenemos una fe. Debemos ser fieles, obedientes a la promesa de Dios. Debemos creer en su palabra que es absoluta, eterna, inmutable, que no cambia, que es sólida, porque en eso tenemos seguridad para nuestras vidas. Ellas son las que hablan de Cristo, esas son las que hablan de Dios y nos da a nosotros seguridad para abrazarlas y sostenernos ahí como aquel hombre que fundó por oír y obedecer la palabra de Dios su casa sobre la roca. Amén. Usted y yo tenemos una fe. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe que usted tiene viene de oír ¿qué cosa? Las noticias. La palabra de Dios. Entonces es una fe fundada en la palabra, en la promesa de Dios. Cielos y tierra pasarán, pero usted tiene que permanecer y todos tenemos que permanecer fieles a la palabra de Dios. Amén. Aún más, un Señor, una fe, ¿y qué dice? Un bautismo. Amén. Un bautismo. Entonces, el bautismo, que es la señal visible de la obra común de Dios en cada creyente, y eso nos hace uno. Amén. Así que usted tiene un bautismo, y ese bautismo se hizo en Cristo Jesús, en el Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en ese bautismo que en alguna vez usted y yo hicimos. Usted no se bautizó en el nombre de Buda. Usted no se bautizó en el nombre de fulano, de tal. Usted se bautizó en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y el apóstol Pablo dice, no solamente un Señor, no solamente una fe, no solamente un bautismo, sino también dice un Dios. Un Dios. Y ese no es cualquier Dios. Amén. Aquí no está hablando del Dios el Padre, un Dios y Padre, dice el apóstol Pablo, tenemos un Dios y Padre de todos, que es nuestro Padre Celestial, y que hemos recibido, hermanos,
a Cristo Jesús como su Hijo que nos salvó y que nos reconcilia con el Padre también. Mire lo que dice Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12 al 13. Dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos, las cuales no son engendrados de una pasión de sangre o de una pasión carnal, de una pasión de voluntad de hombre, sino ¿de quién? De Dios. Hermanos, Dios nos ha hecho sus hijos al creer en Cristo Jesús o en la obra redentora de Dios en la cruz. Por lo tanto, si tenemos un solo Dios y un Padre de todos, el cual está por todos y en todos, entonces debemos ser aquellos hijos que imitemos entonces al Padre. El capítulo 5 de Efesios dice: sed pues imitadores de Dios. Amén. Y dice ahí: como hijos amados. Entonces usted debe imitar a Dios, porque Él es su Padre, Él es su Dios, Él es su Padre. Usted tiene que imitar a Dios como hijo amado. Amén. ¿Qué tenemos que imitar de Dios? Su amor, su paciencia, su justicia, su bondad, su perdón. Amén. Dios nos perdonó, dice la Escritura, y se olvidó de nuestros pecados. Y a veces nosotros, como cuando perdonamos, no nos olvidamos, ¿no? Te perdono, pero ya no lo hago igual de nosotros, decimos, por si acaso. ¿Sí? ¿Verdad? Bueno, te voy a perdonar, pero las cosas ya no van a ser igual, Ese es nuestro perdón de nosotros. Pero el perdón de Dios dice que nos perdona y se olvidó que éramos pecadores, obviamente porque nos ve en Cristo Jesús. Y por eso que usted, también Dios nos demanda a que perdonemos como Dios nos perdonó. Amén. Nos demanda. Y claro, para nosotros que vivimos en esta tierra es complicado perdonar como Dios nos perdonó. Porque cuando Dios nos perdona, nos restituye a hijos de Dios. A ver, usted perdona y restituye a su hermano. Le va a costar. Si le sacó un préstamo y le gastó su dinero, perdónele y restitúyale. Le va a costar. Pero Dios nos restituye. Y por eso que Dios quiere que usted perdone como Dios nos perdonó. Por eso tenemos que imitar a Él, porque es nuestro Dios. Debemos andar en amor, dice. Y andar en amor como también Cristo nos amó. Y dice, debemos andar como hijos de luz. El capítulo 5 es el reflejo del capítulo 4. Porque si Pablo dice que guardemos la unidad del Espíritu, entonces tenemos un solo Dios y un solo Padre en la cual nosotros debemos imitarle a Él. Y aún más, nos dice que somos sellados por el Espíritu para vivir una vida de armonía y de rechazar toda carnalidad. Mire, en estos versículos que hemos leído, el apóstol Pablo entonces nos desafía a vivir una vida de unidad responsable, pero también nos dice que esa vida de unidad responsable tenemos que manifestar el carácter de Cristo. ¿Dónde? ¿En la iglesia? En toda nuestra vida. Y también nos demanda dedicación para el trabajo de la unidad en el cuerpo de Cristo. Amén. Por eso que el capítulo 17 de Juan, el Señor está diciendo: Señor, tú y yo somos uno, que ellos también sean uno en mí, como tú y yo somos uno. En esto conocerán que son mis discípulos. Hermanos, que Dios nos pueda ayudar, que Dios pueda ayudarnos a través de su Espíritu para trabajar en esta vida de unidad como iglesia del Señor. Amén. Tú y yo nos necesitamos. Y si usted viene por primera vez a este lugar y quizás no ha escuchado esta vida de unidad, entonces Dios quiere incorporarte también a su cuerpo para que, si estás lejos del Señor y has trabajado para el pecado, has servido al mundo, al diablo, a tus deseos carnales, Dios te invita para que salgas de ahí y vengas al reino de su amado Hijo y trabajes por la vida de unidad, en santidad, en mansedumbre y en humildad. Porque Dios, hermano, no quiere que nadie se pierda. Dios quiere que todos se salven. Si tú eres uno de ellos en esta mañana, que vienes por primera vez y Dios tocó tu corazón para que vivas esa vida de unidad en Cristo y una vida de santificación, quizás sea
hoy el día de salvación para ti. Y recuerda que hay fiesta en los cielos por un pecador que se arrepiente. Vamos a ponernos de pie.